Recuerde que el domingo nuestro pastor anunció pues la partida de nuestra hermana Zoilita, ¿verdad? Ya está en la presencia de Dios, pero el día de ayer estaba platicando yo con el hijo y con familiares de ella para organizar ya lo que va a ser el servicio fúnebre. Pero pues hasta este momento, hermanos, no hay nada concreto, así que solo pedirle a ustedes que por favor estén pendientes. Yo creo que si lo hacemos entre culto de miércoles y domingo, tal vez probablemente lo anunciemos en las redes sociales de la iglesia, ¿verdad? Para que podamos venir, ¿verdad? Me decía la familia el día de ayer de que la hermana Zoilita, pues ella, la única familia pues que tiene acá, la más cercana, somos nosotros. Así que pues darle el último adiós, ¿verdad? Y ver la familia de ellos, que nosotros como iglesia pues apoyamos hasta en el último momento. Así que por favor estar pendiente de eso. Vamos a dejar pues en el estudio de esta noche a nuestro hermano Enrique Torres. Hermano Enrique, después del susto, ¿verdad? Gracias. Vamos a lo que Dios haya puesto en su corazón, mi hermano. Bendiciones, iglesias. Si tienen su teléfono activado en la Biblia, les pido que por favor lo lleven a Hechos, capítulo 17. Y recuerden tener cuidado con los hermanos diáconos, van a estar pasando como dron, checando si es cierto que ustedes tienen la Biblia. Y yo aquí le voy a hacer algunas señales a algún diácono, porque desde aquí se alcanza a ver bien todo lo que pasa allá abajo. Vamos a leer Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3. Bueno, ahí está en la pantalla el versículo 1 que dice que el apóstol Pablo pasó por Anfípolis y Apolonia, llegó a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2 dice que Pablo, como acostumbraba ya, fue a ellos, o sea, a los judíos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3, les declaró y les expuso por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, y no solo eso, sino que también resucitase de los muertos, y que Jesús, dice el apóstol Pablo, Él es el Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche que podemos estar en este lugar. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos guarda, nos protege. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, sabemos que a cada momento de nuestra vida hay circunstancias, Señor, que no te agradan, que son reprobables en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, suplicamos que nos perdones. Señor, rogamos que también en esta noche tu Espíritu guíe este estudio, que tu palabra, Señor, exalte el nombre de Cristo y que el Evangelio, Señor, sea proclamado a aquellos que no han visto la luz de Cristo en sus corazones. Esa es mi oración, esa es mi súplica, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta es la cuarta parte del estudio que he titulado La salvación en Hechos. El propósito de estos estudios, como ya lo he comentado antes, es que aprendamos cuál era la predicación del Evangelio en la vida de los primeros cristianos, es decir, en la iglesia, muy al inicio, que nos relata el libro de los Hechos. Rápidamente les voy a comentar qué fue lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en la primera parte hablamos acerca del mensaje del apóstol Pedro, que está basado más o menos en los capítulos 1 al 15. Luego empezamos a ver el mensaje del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando estuvo en Antioquía de Pisidia, que es la región de Galacia. La última vez estuvimos hablando acerca de qué fue lo que pasó en Filipos, y ahí aprendimos 4 cosas que rápidamente se las voy a recordar. Número 1, vimos un versículo que es clave en el entendimiento de lo que sucede cuando una persona escucha y puede creer en su corazón que Cristo es el Señor. Está en Hechos 16:14. Dice la palabra que un día estaba justamente Pablo predicando, hablando, y había por ahí una mujer que se llamaba Lidia, era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, tenía un conocimiento religioso de cierta manera, y estaba oyendo, y algo clave sucede en ese momento, y es que el Señor abrió su corazón y Dios permitió que esta mujer pudiera abrazar el evangelio en su corazón. Número 1, Dios abre los corazones. Número 2, la respuesta del apóstol Pablo a una pregunta que es crucial, fue la segunda cosa que aprendimos, es ¿cómo ser salvo? Es la pregunta. La respuesta es cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Número 3, aprendimos que el bautismo es una demostración pública de nuestra fe en Jesucristo. No es un requisito, pero sí es un fruto natural de la fe de todo cristiano. Y número 4, aprendimos que el cristiano está llamado a perseverar, a continuar. Leíamos Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, donde el apóstol Pablo tiene la imagen de un atleta que dice que ese atleta debe olvidarse de lo que está atrás, debe extenderse a lo que está adelante. Versículo 14, ese atleta debe proseguir a la meta, continuar como un maratonista al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestros pastores continuamente nos dicen: vengan, continúen, estudien la palabra, reúnanse. Ese es el llamamiento, a perseverar, a estar constantes. Pero esa es solamente una parte de esa realidad. El cristiano persevera y llegará hasta el final, al premio del supremo llamamiento, gracias a la obra de Dios. Asimismo lo enseñó Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, donde el apóstol Pablo dice: estoy bien convencido de lo siguiente, que el que comenzó la buena obra en ustedes, Él es el que la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Y en esta ocasión vamos a estudiar qué fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo cuando predicó en la ciudad de Tesalónica. Ya leíamos hace un instante los versículos 3 y 4, vuelvo a leérselos. Dice el versículo, leíamos el 2 y el 3, el versículo 3 dice que en esa ciudad Pablo se reúne por 3 días de reposo y les declara y les expone por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, número 1, número 2, que resucitase de entre los muertos, y número 3, que ese Jesús es el enviado de Dios, es el Cristo, es el ungido de parte de Dios. Vamos a aprender 4 cosas en esta noche y voy rápido para que nos vayamos también temprano. Número 1, aprendemos que las escrituras son fundamentales, esenciales, primordiales en la predicación del evangelio. Sin escrituras no hay evangelio. Alguien puede decir: yo fui a una campaña evangelística y todo lo que pasó, pero no se predicó el evangelio. Yo dudo mucho que haya una salvación genuina en esos casos. ¿Puede Dios causar un milagro en esos momentos? Sí, sí puede, pero la Biblia nos enseña que es primordial y fundamental que el evangelio se predique por medio de las escrituras. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Estudió con ellos, declaró por medio de las escrituras y expuso por medio de las escrituras el evangelio a aquellos judíos. Sin escrituras no existe el evangelio. Ahora es importante, y esto va a tener mucho que ver con lo que voy a comentar hacia el final de este mensaje, que las escrituras son una revelación divina. Sí, fueron escritas por hombres, pero son hombres inspirados por Dios. Eso quiere decir que ese mensaje que nosotros leemos es un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje que es una revelación divina que no cambia, aunque la gente dice: no, es que la Biblia se escribió hace 2000 años y lo que pensaba Pablo ya no aplica para nosotros. No, esa no es nuestra forma de pensar. Nosotros creemos que el mensaje de Dios no cambia. Las circunstancias culturales y todo lo que ustedes quieran cambia, pero los preceptos y los principios divinos que la escritura contiene son los mismos. Bueno, la escritura es primordial, la escritura no cambia, la escritura no está sujeta a ajustes culturales, ni tampoco a interpretaciones particulares ni personales, porque traspasa los pensamientos humanos, porque es de origen divino. La escritura, como lo vemos en ese versículo, en el versículo 3, es el medio, es la herramienta que Dios ha dotado a la iglesia para que Dios obre milagros en la vida de aquellos que conocen el evangelio.
La Biblia nos dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, que la escritura, la palabra de Dios, es como la lluvia y es como la nieve, que lleva un propósito y cumplirá su propósito para la cual Dios la ha enviado. En Jeremías 23, 29 leemos que la escritura, que la palabra de Dios es como un fuego y es como un martillo que quebranta el corazón más duro que ustedes puedan conocer. La Biblia tiene ese poder, la escritura tiene ese poder. El Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es una lámpara que puede alumbrar la oscuridad más oscura, más negra que se pueden ustedes imaginar en los corazones. La Biblia puede traer luz a ese corazón. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es como una espada que penetra nuestros corazones. También es miel que endulza nuestra vida. En Salmo 119, versículo 103 leemos eso. También nos dijo Jesucristo que en la Biblia encontramos el testimonio, la verdad acerca de Él. En Juan capítulo 5, versículo 39 leemos eso. La Biblia, la escritura, la palabra de Dios es la herramienta que Dios ha dotado a nosotros para que prediquemos el evangelio y Dios haga un milagro de salvación en los corazones que escuchen el mensaje de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos habla acerca de la palabra de Dios y el efecto que tiene en la salvación. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, mucho tiempo después, les escribe y les dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿De qué damos gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ok, Dios los ha escogido para salvación. ¿Y cómo fue esa salvación? Bueno, dice la escritura que fue mediante la santificación por el Espíritu. Reemplacen la palabra santificación, si quieren, por un instante, por la palabra separación, por la palabra apartado por la obra del Espíritu. Hemos alcanzado salvación, dice, por la obra del Espíritu Santo que transforma nuestro corazón, y esto es a través de la fe que está basada en la verdad absoluta que está en la palabra de nuestro Dios. Jesucristo dijo en oración al Padre en Juan 17, 17, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la única verdad. Es a través de la verdad que encontramos en la palabra de Dios que podemos tener salvación. Número 1, la escritura es esencial en la predicación del evangelio. Número 2, el apóstol Pablo, hablando con los judíos en Tesalónica, les explicó claramente que era necesario que el Cristo padeciese. Para los judíos esto era una aberración, era algo imposible que un rey entregara a su hijo para sacrificio, para ser humillado, y de paso ese rey era su rey. Eso era una contradicción total para los judíos. Adoniram Hudson, un misionero en los años 1800 en Birmania, tuvo una plática, una conversación muy similar con uno de los reyes con los que él tuvo contacto. Adoniram Hudson tuvo la oportunidad de estar trabajando en Birmania porque él aprendió el lenguaje local y fue justamente él el medio para poder tener comunicación comercial con los locales y los colonizadores. Uno de los reyes que escuchó el mensaje del evangelio a través de Adoniram Hudson le hizo la misma pregunta a Adoniram y le dijo: ¿cómo es posible que un rey le haga eso a su hijo? Le dijo a Adoniram: yo soy rey y jamás le haría eso a mi hijo. ¿Cómo es posible que tú me vienes a decir que el rey de reyes le hizo tal cosa a su propio hijo? Yo jamás lo haría. Adoniram le contestó: rey, en un reino ninguna persona tiene permitido cuestionar a su rey.
Así lo determinó el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa es la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo platicaba con los judíos, como leíamos en Hechos 17, versículo 3, él tenía en mente la palabra de Dios. Esto no fue algo que él se inventó para convencer a los judíos. Él tenía, por ejemplo, en mente Isaías 53. Vamos al versículo 1. Lo estoy checando con su cell phone. Isaías 53, 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lean en su casa Isaías 53 y van a darse cuenta que esta es una profecía acerca del sufrimiento de Jesucristo. Voy a hacer unos comentarios más en unos segundos. Ese versículo 1 lo encontramos también, por ejemplo, en Romanos 10, 16, que son palabras del apóstol Pablo. Él dice: no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, las mismas palabras, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando el apóstol Pablo predicaba a los judíos, lo hacía en base a la palabra de Dios. Por ejemplo, tenía en mente Isaías 53. También tenía en mente Isaías 53, versículo 5, donde dice la escritura que Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Romanos 4:25 nos muestra este mismo pensamiento. Dice el apóstol Pablo que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo, cuando hablaba con los judíos, tenía en la mente Isaías 53, por ejemplo, tenía en su corazón la escritura para predicar el evangelio. Los padecimientos de Cristo fueron por causa de nuestro castigo, eran necesarios porque lo que estaba en juego era la vida del hombre, la humanidad, que estaba destruida desde el Edén. Y para resarcir un daño de esa naturaleza se necesitaba un equivalente para cubrir ese daño. Solo hay dos vidas perfectas. Una es la de Adán. Él falló. La segunda vida perfecta es la de Cristo. Y esa fue la que fue entregada para resarcir el daño que ocurrió en el Edén. Fue necesario el padecimiento de nuestro Señor. Dice Hebreos 10:12 que Cristo fue ofrecido una vez, no hay más, para siempre, como el único sacrificio por nuestros pecados. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Regresando a Isaías 53, versículo 10, quiero enfatizar algo que es muy importante. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue un plan de Satanás, no fue una situación fortuita que se salió de control de las manos de Jesucristo o del Padre, fue el plan maestro de Dios. Dice Isaías 53, versículo 10. Dice la escritura: con todo eso, y si tiene ahí un highlighter para su cell phone, pásele ahí donde dice Jehová quiso. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El padecimiento, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue resultado de la obra de Poncio Pilato, ni de los judíos que se encontraban en la plaza gritando crucifícale, no fue la culpa tampoco de aquel discípulo que lo traicionó, fue el plan maestro de Dios, porque Jehová así lo quiso. No fue Satanás, no fueron las personas, fue Dios el que planeó todo esto. La escritura es esencial en el evangelio. El sufrimiento de Cristo fue necesario. Número 3, Cristo resucitó de los muertos. Ese es el mensaje en Hechos 17:3. La vida de Cristo no terminó en el Calvario, a diferencia de muchos profetas en muchas religiones. Él resucitó. Y porque Él vive y porque Él resucitó, nosotros tenemos esperanza.
Así se lo dijo Pablo a los tesalonicenses después, en 1 Tesalonicenses 4:13, un versículo que hemos escuchado recientemente con los estudios de nuestro pastor. Dice el apóstol en 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos, no ignoren acerca de los que ya no están entre nosotros. No tengan tristeza, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros creemos en Cristo que vive para siempre. Y porque creemos que Él vive, también nosotros creemos que Él viene otra vez. Más adelante ahí en el versículo 16, 1 Tesalonicenses 4:16, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día Él descenderá del cielo. Cristo viene otra vez. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo viene otra vez. Ese es parte del mensaje del Evangelio. La cuarta cosa que aprenderemos hoy en esta noche tiene que ver con la oposición que hay al mensaje del Evangelio. Regresando a Hechos 17, versículos 4 al 7, 8, vamos a leerlos. Hechos 17, 4. Dice la Escritura que algunos creyeron. Algunos se juntaron con Pablo y con Silas, y también de los griegos, algunos piadosos en gran número, y también mujeres nobles, no pocas, se acercaron. Versículo 5. Había algunos judíos que no creyeron y tuvieron celos. Tomaron consigo a algunos, pongan atención la descripción que hay en estos versículos. Había personas celosas, había personas ociosas, hombres malos, que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacar a Timoteo y a Silas al pueblo. Versículo 6. Pero no los hallaron. Entonces trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero y ya están aquí también. ¿De dónde venían? Venían de Filipos. Ya habían escuchado la noticia. Versículo 7. Jasón los recibió y todos estos contravienen los decretos del César. Ahora sí, estaban interesados en el César, que decían: solo tenemos a un rey y ese es el César. Y estos cristianos dicen que hay otro Curios, que es Cristo. ¿Cómo es eso? Versículo 8. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Más adelante nos dice la Escritura que Pablo tuvo que salir huyendo y se refugió en la siguiente ciudad, que fue la ciudad de Berea. Y no solo eso, nos dice también en el capítulo 17 que no les bastó. Los mismos de Tesalónica agarraron sus cositas y dijeron: ¿a dónde se fue? Para allá, pues para allá vamos también. Y lo fueron a buscar allá también para causarle estorbo. Siempre en la predicación del Evangelio hay oposición. Hay acoso físico, lo vemos en el caso de la predicación del apóstol Pablo, también en el caso de los demás discípulos y apóstoles. Hay agresiones físicas, hay situaciones que conducen a la muerte. En la escuela dominical tengo el honor y responsabilidad de dar una de las clases y en ocasiones vemos unos videos que están basados en historias de misioneros. Los produce dos agencias, una de ellas es La Voz de los Mártires y la segunda agencia es el Instituto de Historia Cristiana en los Estados Unidos. Ellos preparan muy buen material. La serie se titula Héroes de la Fe. Está en dibujos animados, es para todos. En esa serie tuvimos el gusto de ver el relato de la vida del misionero Robert Jermain Thomas. Robert Jermain Thomas fue un misionero en los años 1800 que llegó junto con su esposa primero a la zona de China y después falleció su esposa y se introdujo él en una oportunidad de una misión comercial hacia la zona que hoy es Corea del Norte. La razón por la que él pudo unirse a esta misión comercial para ir a Corea del Norte fue porque él era una persona muy hábil en los idiomas. No hay un relato preciso de cuál fue su vida,
pero uno de los relatos, que es el que voy a compartir con ustedes, acerca de qué fue lo que él vivió, de verdad que ilustra muy bien cuál es el acoso físico que sufre el cristianismo y cómo es Dios poderoso para que sus propósitos se cumplan aún en medio de la muerte de sus escogidos, de sus siervos y de sus misioneros. Este relato nos dice que Robert se unió a esta misión comercial en un barco. Llegan a una zona costera de lo que hoy es Corea del Norte. A él lo utilizan para mantener un diálogo con los locales. Los locales están interesados en cero contacto con personas externas. Y derivado de algunas situaciones que ocurrieron en ese intento de diálogo, los locales deciden atacar el barco en el que se encontraba este misionero y la misión comercial. Bueno, el relato dice que Robert llevaba ya algunas escrituras traducidas. Y él, en el momento que percibe y ya se da cuenta que el barco está siendo atacado, empieza a arrojar los ejemplares que él tenía de las escrituras a las personas que estaban ahí y les decía: reciban el tesoro de Dios. Él continuó aventando las escrituras porque él a eso iba, a llevar el mensaje, a llevar la palabra de Dios. Y en el momento en que todo estaba perdido, él sale del barco, se dirige con sus últimos ejemplares hacia la orilla, logra llegar ahí y hay locales combatiendo en ese lugar y él es interceptado por una familia. En esos lugares, como en muchos otros lugares de América Latina, las cosas se arreglan con machete. Robert tiene los últimos ejemplares de la escritura, los está tratando de entregar y en el último momento que está ya para dar su último ejemplar de las escrituras, de acuerdo con este relato, el prefecto de esa ciudad, que era justamente la persona que estaba dirigiendo el ataque, se da cuenta de que Robert está ahí y que esta familia está ahí y les da indicaciones que lo decapiten en ese lugar. En ese momento el padre de familia no tiene otra opción más que usar su machete, asesinar a Robert, y en ese momento la última copia de las escrituras cae al piso. El relato dice que el prefecto toma ese ejemplar de las escrituras, se lo lleva a su hogar y lo pone junto con su colección de trofeos, sables, escudos, todo lo que ustedes quieran, y ahora una Biblia justo en los muros de sus trofeos. Él arranca las páginas y las empieza a pegar, un trofeo más. Más adelante, varias decenas de años después, llegan otros misioneros a la zona y se topan con la sorpresa de que hay una casa, de que hay un hogar donde hay un creyente. Y se preguntan: ¿y cómo es eso? Si aquí no había llegado el evangelio. En ese hogar, cuando ellos se acercan, conocen a una persona. Y este joven les empieza a contar precisamente el relato que les acabo de comentar. Y les dice: aquella Biblia la tomó el prefecto. Yo estaba ahí cuando Robert fue decapitado. Mi papá lo decapitó. El prefecto murió años después y yo compré esta propiedad. ¿Y cómo es que fuiste convertido al evangelio?, le preguntaron. Les voy a mostrar algo. Los lleva en la habitación y les dice: yo pude leer estas páginas. Y fue a través de esas páginas que aquel hombre perverso colocó como un trofeo, que años después este hombre pudo conocer el evangelio a través de la palabra de Dios. El acoso continúa hasta nuestros días y el acoso hoy en día sigue siendo físico. Pero el acoso más constante que estamos nosotros viendo aquí es el acoso ideológico. No es nuevo. El apóstol Pablo luchó contra el gnosticismo y el estoicismo de los griegos, también contra sus conductas sexuales desordenadas, contra las ideas judaizantes de los fariseos, contra la negación de la resurrección de los saduceos, contra el paganismo y la idolatría romana y muchas otras ideologías.
tuvieron que luchar los apóstoles y los discípulos. Y esa batalla continúa hasta el día de hoy. Y la batalla se está librando no aquí, se está librando en los corazones de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños. Voy a darles varios ejemplos de los diferentes campos de batalla ideológicos en los que nosotros estamos inmersos y a veces no nos damos cuenta. Y muchas otras veces nos da miedo reaccionar, speak up, hablar y decir, no creo que sea así. En la televisión se está librando una batalla. Estamos a unas semanitas de que Netflix esté compitiendo con Disney. Disney va a tener su servicio por internet también, que se llama Disney Plus. Y bueno, la batalla no está en mi generación, los de 40 plus no son el mercado de Netflix ni de Disney, son los jóvenes y los adolescentes, su mercado. Y como respuesta, Netflix está preparando una serie que se titula Ge Happy. Y esta es una serie que trata de pequeños dioses. Imagínense caricaturas así como miniaturizadas, así tipo bebé, tipo toddlers, de dioses, de deidades hindús que asisten a un daycare. Y esa va a ser la nueva serie de Netflix. La batalla está enfocada en controlar las mentes de los más pequeños. Por ejemplo, en China, recientemente, en estas últimas semanas, el gobierno chino está apretando cada vez más y más la predicación del evangelio en su país. Recientemente, en estas semanas, ha prohibido a las iglesias cristianas que prediquen el evangelio a los niños. Y ha prohibido totalmente la escuela dominical en las iglesias en China. Y si de acoso se trata, ¿cómo olvidar el caso hace unos poquitos años en el estado de Colorado de un panadero? Este es un caso que a mí me llama mucho la atención, se los comparto rápidamente. Este panadero tiene hasta el día de hoy una panadería muy importante, muy famosa por su trabajo artístico. Y él es cristiano, el panadero líder, dueño de este negocio, y se encontró primero con la sorpresa de que llegaron clientes exigiéndole, pidiéndole servicio en pastelería con motivos contrarios a su fe. Muy explícitamente, pasteles con contenido o mensajes sobre homosexualismo. Él se negó, lo siguieron acosando, lo acusaron delante del gobierno del estado de Colorado. La Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado intervino y declaró al panadero culpable de discriminación por no ofrecer los mismos servicios a todos. Equity, todos igual, o todos en la cama o todos en el piso, dijo la Civil Rights Commission. El caso terminó en la Suprema Corte de Justicia. Varias asociaciones de personas cristianas se sumaron al caso del panadero y gracias a Dios la Suprema Corte de Justicia decidió en favor del caso de este panadero en Colorado y lo dejaron en paz por un rato. Los acosos continúan hasta el día de hoy. Le han pedido, por ejemplo, que prepare de nuevo pasteles con contenido blasfemo. Uno muy particular fue la petición de que preparara un pastel para Satanás con blasfemias ahí en la decoración. Y la cosa apunta a que se va a abrir de nuevo un caso que pueda llegar de nuevo a la Suprema Corte de Justicia. Y si de casos en las cortes se tratan, pues aquí en Canadá estamos igual. Lo que es curioso es que estos casos cuestan literalmente millones de dólares, miles y miles y miles de dólares. Y hay personas, hermanos, que están apostando todo por destruir iglesias, escuelas, institutos, grupos misioneros que se opongan al cristianismo, que se opongan, a la revolución moral, que tengan un perfil cristiano. Hace, creo que fue un par de años, lo vimos por ejemplo aquí con el primer ministro de Canadá,
cuando le preguntaron, oiga, señor primer ministro, ¿y por qué ha suspendido usted el apoyo económico para jóvenes que quieren trabajar en los veranos, como cada año, en asociaciones pro vida? Le dijeron al primer ministro y él respondió, bueno, es que esos principios no son principios canadienses y por lo tanto no podemos apoyarlos a ellos. La batalla se libra en todos los campos, en los corazones de los pequeños, en las cortes. Hay una lucha ideológica en todos los campos, en los deportes. Hoy tenemos a atletas transexuales exigiendo competir en su nueva categoría. Y ha habido casos donde, por ejemplo, atletas varones dicen, yo no voy, por ejemplo, en el caso de wrestling, de lucha libre, dicen, yo no voy a competir con una mujer. Bueno, ya ahora es hombre, pero yo no voy a competir con ella. Hay una diferencia. Descalificado, fuera. Campeón, la otra persona. Y también en el otro bando, en la otra dirección. Ahora tenemos atletas, hombres, compitiendo, porque ahora son transexuales, como mujeres. Pero esto sí está causando más revuelo, porque hay una gran diferencia fisionómica entre una persona que nace varón y una persona que nace mujer. Pero si tú no estás con equity, diversity and inclusion, you are on the wrong side of history en este momento. Nadie está exento en la cultura, en los deportes, en las leyes, en la televisión. La idea es clara. Quieren hacernos creer que el homosexualismo y las preferencias sexuales son inherentes a las personas. De hecho, se han entercado, por ejemplo, en hacernos creer, no una, varias veces, que hay un gen gay. No sé si han escuchado del gen homosexual. Y han estado insistiendo, pero también han salido personas científicas a refutar eso. Y el golpe más duro ocurrió también hace unas semanas, en agosto. En la revista Nature, los que les da comezón y les gustaría ahorita, no lo hagan, no lo chequen. Después, lo pueden checar, solo googleen Gay Gen Nature y les va a salir el artículo. Profesores de Harvard y del MIT hicieron una investigación masiva con cientos de miles de muestras y han demostrado una vez más que no existe el gen gay, no existe. Por lo tanto, nadie puede decir yo así nací. Ellos demuestran que las preferencias sexuales están inducidas por situaciones psicológicas y situaciones culturales a las que están expuestos los individuos. Nadie, de acuerdo a la ciencia, no me vean así, de acuerdo a la ciencia puede decir yo nací así. No, discúlpeme, pero no. La revolución moral, Jesucristo dijo, no tiene raíces en las ideas nada más. En Mateo 15, 19, Jesucristo nos explica de dónde viene todo esto. Jesús dice claramente que es de nuestro corazón, del tuyo hermano y del mío, que es de nuestro corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El problema no es cómo piensas tú, cómo pienso yo, el problema está en el corazón de todos nosotros, aquí y allá afuera. El acoso ideológico no va a respetar tu hogar. Hoy lo vemos, por ejemplo, también en las escuelas. Hace unas semanas, por ejemplo, tuvimos una gran controversia aquí, ya unos meses, acerca del programa SOGI. Ahí también lo pueden buscar, finalmente fue aprobado. Ahora los maestros tienen una herramienta con la cual pueden guiar a niños a que encuentren su nueva identidad sexual. Y algo muy cómico que me pasó a mí fue que hace muchos años ya no había yo regresado a UBC. Y en UBC hay un edificio que es el edificio de los estudiantes, donde hay servicios de cafetería y todo lo demás. Y yo regresé y por impulso natural, porque yo sabía dónde estaban los baños, dije, voy a ir al baño. Y doy la vuelta en el pasillo y ya sé que yo sabía, ahí los dejé la última vez.
que ahí estaba el baño y lo primero que veo de verdad era así algo lleno de color y dije, ay, aquí no son. Pero no, ahora ahí son. Antes había una separación y a la derecha y a la izquierda y estaban bien rotulados, hombres y mujeres. Ahora no, ahora son todos un clúster, una hilerita de puertitas y todo el mundo entra. Así, el que la encuentre libre se agarra y ahí te metes. Yo me pregunto, digo, porque esto lo empujaron estudiantes, esto no vino así de la noche a la mañana, esto lo empujan estudiantes, lo empujan personas que dicen, no, lo vamos a pintar, etcétera, como por ejemplo en algunas ciudades han pintado los sidewalks, o ¿cómo se llaman? No, los crosswalks de colores. Yo me pregunto, si yo pinto una imagen alusiva a un mensaje bíblico, un versículo bíblico, ahí en UBC, en todos los colores, pongo, no sé, un mensaje alusivo a Noé, ¿será que me dan también a mí el permiso? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Vamos a ver si lo intentamos un día. El acoso ideológico está presente en la política. Ya voy terminando, hermanos, porque ya vi el reloj. Quiero llamar su atención a algo que está pasando en Estados Unidos. Yo lo escuché apenas en estos días y de verdad casi me dio, como dijo el pastor, pero ya no hay que decir eso, que me quería morir cuando lo escuché. Estaba escuchando lo que ocurrió en el town hall que organizó CNN para los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. Y obviamente todas las preguntas están bien cocinadas, bien hechecitas, todo está bien hecho. Y una de las preguntas que les hicieron a los candidatos, one by one, todos formaditos, la misma pregunta, todos, vamos a ver qué dicen, fue: ¿está usted dispuesto a quitarle a iglesias, escuelas o cualquier institución que se oponga a equity, diversity o inclusion su estatus de exención de impuestos? Esa fue la pregunta. Se la repito. Le preguntaron, ¿usted cree que es buena idea que le quitemos el privilegio de que no paguen impuestos a las iglesias, a institutos cristianos, etcétera, todos aquellos que se opongan a equidad, diversidad e inclusión? Uno por uno dijo sí, 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 es buena idea. Algunos dirían, bueno, pues ni modo, nos quitan el estatus de exención de impuestos, pues ya que. Pero hermanos, piensen en qué va a parar eso. ¿Cuál va a ser la siguiente propuesta que va a venir después de eso? ¿Cuál creen que sea lo siguiente que nos pudieran pedir que dejemos de hacer? ¿Que prediquemos el evangelio? ¿Que permitamos cosas que sabemos que son opuestas a las escrituras dentro de nuestras congregaciones, en nuestros hogares, con nuestra familia? Y termino con los siguientes comentarios. En nuestros argumentos, hermanos, y uno esta idea justo con lo que leíamos con Hechos 17:3. Nuestros argumentos, tus argumentos, hermanos, cuando tú hables con personas acerca de estos temas, no son ideológicos. Los nuestros no son ideológicos. No es como piensas tú y como pienso yo. Nuestros argumentos no son ideológicos. Nuestros argumentos deben ser teológicos, en base a un mensaje preciso, bien claro y que no cambia y no va a cambiar, que está basado en las escrituras. ¿Va a causar asperezas, irritación, problemas y persecución? Sí, y no es nuevo. Prepárense. Les voy a dar otros ejemplos. No creemos en el aborto, no porque pensemos que moralmente sea incorrecto. Ese no es nuestro argumento. Nosotros no creemos en el aborto porque creemos que cada ser humano ha sido hecho conforme a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Dios los creó a su imagen y semejanza.
Y por esa razón respetamos la vida de todo ser humano, los nacidos y los que están en el vientre de su madre. Otro ejemplo. Recuerden, nuestros argumentos no son ideológicos, son teológicos. No creemos que robar sea correcto. Y no creemos en eso porque sea moralmente incorrecto o porque alguien dijo que pues eso está mal o la abuelita se lo inventó. No, esa no es nuestra razón. Nuestra razón es porque sabemos que el creador del universo nos ha enseñado que el robar deshonra a su persona y que Él es el sustentador de nuestras vidas. Por eso sabemos que robar no es correcto. No creemos en los desórdenes sexuales, ni financieros, ni de poder, no porque nos conduzcan a cosas peores o complicadas, sino porque Jesús nos enseñó que de nuestro corazón nacen esos deseos y revelan la podredumbre de nuestro corazón. Por eso no creemos en los desórdenes sexuales. No creemos, por ejemplo, tampoco en los tatuajes que sean algo que correspondan a los cristianos. Y no lo creemos no porque creamos que sea malo culturalmente. Lo creemos porque la Biblia nos dice que nuestros cuerpos no son nuestros, son de Él. Nuestro argumento no es ideológico, que si es bueno, que si es malo. Nuestro argumento es teológico. ¿Va a causar irritación? Sí. ¿Va a causar enfrentamiento? Muy posiblemente. Ahora, Pablo dijo, eso erais muchos de ustedes. Y aclaro, en nuestra congregación todos son bienvenidos. Los que han abortado, los que han robado, los que han tenido desórdenes sexuales, los que han hecho lo que ustedes piensen, digan y manden. Los que tienen tatuados, todos son bienvenidos a nuestra congregación. Pero creemos, no por cultura o por ideología, que eso no es correcto. La pregunta no ¿es bueno o es malo? La pregunta ¿es eso algo que glorifica a Dios? Si eso glorifica a Dios, eso que tú estás pensando, do it, hazlo. Ejecútalo. Pero si tienes la duda de que eso que estás pensando hacer, como cristiano, quizás no glorifique a Dios, lo más seguro es que no glorifica a Dios. El Evangelio está centrado en las Escrituras. Nuestros argumentos están centrados en las Escrituras. Y es en las Escrituras y solo en las Escrituras que encontramos la verdad, y la verdad es Cristo. Una semana tiene 168 horas. Y si tú crees, hermano, y yo me uno, que con 10 minutos a la semana de lectura de la palabra vamos a salir a flote, pero que con 30 horas de Netflix nos vamos a nutrir el corazón, estamos perdidos. La invitación, hermano, para mí, para ti, es que levantes ese martillo, que levantes esa lámpara que Dios te ha dado, que levantes la Escritura para predicar a Cristo, para predicar el Evangelio. Que no te dé miedo decir, soy de Cristo. Y discúlpeme, pero le voy a decir, la Biblia me enseña lo siguiente. Usa esa lámpara, joven que estás aquí, para alumbrar tu vida, tu corazón. Llena de esa miel que está aquí tu paladar para que puedas saborear a Cristo profundamente en tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por lo que podemos aprender a través de tu palabra. Sabemos que es tu palabra, Señor, lo que transforma los corazones de aquellos
que no te conocen, que es solo tu palabra la que puede transformar nuestro corazón día a día y ayudarnos a crucificar el pecado que hay en nuestras vidas en cada momento. Señor, yo ruego que nos ayudes a luchar valientemente en esta generación, en esta cultura en la que vivimos, no con temor, Señor, sino con certeza de que nuestra misión es glorificar tu nombre, glorificar, Señor, la obra de Cristo. Dice tu palabra que para eso hemos sido llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por la meditación de esta noche. Queremos orar, oh Dios, por nuestra juventud. Queremos pedirte, Padre, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, obrando en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Señor, los tiempos son difíciles. Tu palabra enseña que la maldad va a crecer en los postreros tiempos. Y nosotros estamos viendo eso, Señor. Hemos llegado a los tiempos de Noé. Estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero, Padre, si tú no has venido por tu iglesia, es porque quieres que nosotros seamos luz y podamos ser la sal que necesita esta tierra. Señor, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a hablar, a compartir las buenas nuevas de salvación. A hablarles del amor eterno que tú tienes para con nosotros. Señor, oramos por cada escuela, por cada niño, por cada maestro. Señor, donde se han aprobado todas estas leyes. Oramos, Señor, para que tú nos des la sabiduría a los padres de poder inculcarles a nuestros hijos el amor, el respeto, el temor a ti, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos, oh Dios, que en las noches, en lugar de ver televisión, en lugar de estar viendo una tablet, podamos hablar de ti, podamos contarles esas historias a nuestros hijos, para que se den cuenta que hay un Dios poderoso que envió a su Hijo a pagar el precio que nosotros debíamos de pagar. Y es por eso que este es el momento para poder tomar esa decisión. Este es el momento. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, nuestros hermanos diáconos están ahí para poder orar con usted y por usted. Mis hermanos, los tiempos cambian, pero su palabra permanece. Dios envió lo más preciado que tenía, su Hijo amado, para que tengamos vida y vida en abundancia, pero una vida en abundancia eterna. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. Ponte de pie. Permite que Jesús sea tu pastor. Permite que Él gobierne tu vida. Si tú no le has entregado tu vida, este es el momento. Gracias, Señor, por la vida de todos los que estamos acá reunidos. Pero si usted no le ha entregado su vida a Jesús, ahí donde está, haga conmigo esta oración. Hágala con fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, guárdanos, llévanos con bien hasta nuestros hogares y que podamos terminar la semana en victoria y así poder estar el fin de semana en tus atrios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga.
Hoy hay venta de comida de los jóvenes en Victoria. Por favor, colabóreles. Váyase, mires, bien comidito para su casa con lo que tienen jóvenes en Victoria. Que Dios les bendiga.